Masejet Zebahim Daf Samechtet Amud Aleph 69a abajo, las últimas dos líneas. Dice la Mishnah. Malak venimtzet terefa. Rabbi Meir Omer eno metame bebet abeliá. Rabbi Yehuda Omer metame. Amar Rabbi Meir Kal vachomer im nivlat behema shemetama magam umasa shechitata metaret trefata mitumata nivlat haov sheeno metame magam umasa eno din sheteh shechitato metaret trefato mitumato. מאמצינו בשחיטתו שאם הכשרתה לאכילה ומתארת טרפתו מטומאתו, אף מליקתו שאם הכשרתו באכילה תתאר טרפתו מידי טומאתו. רבי יוסי אומר, דיה כנבלת בהמה, שחיטתה מטהרתה ולא מליקתה. Escuchen bien, la Mishnah nos trae un mahloket, una discusión sobre el siguiente caso. ¿Qué pasa si el Cohen le hace melika a el Korban Haov y después, o sea, Kodashim, y después encuentran que es Terefa? ¿Qué es Terefa? Cuando el ser vivo, el animal, en este caso el pájaro, tiene un defecto que no le permite que viva más de un tiempo determinado, más de 12 meses. Entonces repito el caso, el Cohen le hace melika a un Korban Haov, a Kodashim, y luego encuentran que es Terefa. Rabbi Meir opina que en este caso no aplica tum'a, no hay tum'a, no hay impureza al consumirlo y al meterlo en el bet abeliá, en la garganta de la persona. No hay esa tum'a. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice que sí metame bet abeliá. Sí hay tum'a al meterlo en la garganta de la persona, al igual que una nevelá de oftaor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar que aquí hubo meliká en Kodashim y todo, pero ya que al final encontraron que era terefá, es como si fuese una nevelá oftaor normal, que sí aplica tumá bebet abelía. Aclaro, antes de seguir explicando la Mishnah. En esta Mishnah, como acabamos de decir, se menciona nada más un caso. ¿Cuál es ese un caso? Cohen que hace meliká en Korban Haov y encuentra terefa. Sí, la encuentra que es terefa. Sin embargo, en la Mishnah Masejet Taharot se aclara y se menciona que Rabbi Meir y Rabbi Yehuda no discuten solamente en este caso, sino también discuten en el caso de Shechitá, de Of Julin, que después encontraron que es terefa. También en ese caso, Rabbi Meir opina que no hay tumá bebet abeliá, y Rabbi Yehuda opina que metame tumá bebet abeliá. O sea que, repito, en dos casos, meliká de un Cohen en un Korban Haov y después encuentran que es terefa, primer caso. Segundo caso, shechitá en un Of Julin y después encuentran que es terefa. En esos ambos casos, Rabbi Meir dice que no hay tumá bebet abeliá y Rabbi Yehuda dice que sí hay tumá. Sigue explicando la Mishnah. ¿Cuál es la razón de Rabbi Meir? ¿En qué se basa Rabbi Meir para decir que en estos ambos casos no aplica tumá de bet abeliá? No hay tumá al meterlo dentro de bet abeliá, dentro de la garganta. Dice Rabbi Meir, te voy a explicar. En dos pasos te lo explica. Primer paso es un kal vachomer. ¿Sí? Kal vachomer es el siguiente. Nevelat behema, ¿qué es nevelat behema? Un animal, no pájaro. ¿Sí? No nevelat haov, sino nevelat behema. Su tumá es mucho más estricta, más hamura. ¿Por qué? Porque impurifica no solamente cuando bajilá, no solamente cuando la comes, cuando la metes en bet abeliá, sino también si la tocas o la cargas sin tocar, se impurifica. Entonces, a diferencia de nevelat haov, que es más light, más leve, que nada más si uno se impurifica cuando uno la come, cuando uno la consume, cuando uno la mete en bet abeliá. Entonces el kal vachomer, Rabbi Meir dice lo siguiente, tengo un kal vachomer. Si nevelat behema, que su tumá es más hamura, la halajá en ella es que la shechitá, al hacerle shechitá en behemat julin, también si al final es terefá, purifica esa impureza de nevelá. O sea, la shechitá, inclusive si es terefá, no hay tumat nevelá. Entonces en nevelat haov, que su tumá es más light, porque es nada más cuando consume y no ve magao y masá, consiguen que al hacerle shechitá, si en julin, que va a exentar, va a quitar la tumá de nevelá, o sea, de bet abeliá. Ya tenemos un kal vachomer que aprendemos de qué? De nevelat behema
hacia Nevelat Of, pero ¿qué Nevelat Of? De Shehitá, de Jolín. ¿Sí? Que encontraron después que es, no Nevelat Of, sino de Shehitat Of, que después encontraron que era Terefá. ¿Sí? Y una vez tenemos este Kalvahomer, podemos ahorita Binyanab. Una vez tenemos esta conclusión a través de Kalvahomer, que repito, que una Shehitá en Jolín, cuando después encuentras que es Terefá, no hay Tumat Nevelá, Tumat Betabelía, podemos hacer Binyanab. ¿Cuál es el Binyanab? La siguiente comparación, Mamatzinu. De la misma manera que encontramos que la Shehitá en un Ofjulín, que ¿qué es lo que hace la Shehitá en un Ofjulín? Permite que se pueda, ¿qué? Consumir, cuando no es Terefá. Y aún así, cuando es Terefá, decimos que por lo menos sirve que permita de que no haya, ¿qué? La Tumá de Nevelá, la Tumá de Betabelía. Si igualmente la Meliká en un Of Kodashim, en un Korban Of, que normalmente eso también permite que en Korban Of se pueda ¿qué? Consumir, también va a causar que no aplique la Tumá de Betabelía. Por eso Rabbi Meir opina que en ambos casos, Shehitat of Julin y encuentran Terefá, Melikat of Kodashim y encuentran Terefá, en ambos casos que decimos que no hay Tumá Bebet HaBelía. Sí, esta es la razón de Rabbi Meir. Y después de que explicamos la razón de Rabbi Meir, ahorita la Mishnah viene y nos trae una tercera opinión. Muy bien, ¿cuál es la tercera opinión? Rabbi Yossi. Rabbi Yossi opina, no, mira, al fin y al cabo, ¿de dónde tú aprendes Nevelat Of? ¿Cuál es la fuente de Nevelat Of? De Nevelat Behemá. Así dice Rabbi Meir, ¿dónde lo aprendes? Nevelat Behemá, haces con los Homer a Nevelat Of de Julín y de ahí aprendes Mamatzino a Meliká, en Nevelato, ¿sí? Bien, Rabbi Yossi dice un segundo, si tú aprendes, si toda tu fuente es de Nevelat Behemá, hay una regla que es Dayá. Dayó leva minadin liot kanidon. Es suficiente, basta que lo que el derivado de una fuente sea igual que la fuente y no más que la fuente. Ya que tu fuente aquí, ¿qué es? Nevelat Behemá. Y en Nevelat Behemá, ¿qué es lo que encontramos que te soluciona y te quita esa tumá de Magau Masá de Nevelá? ¿Qué es lo que te soluciona? Únicamente que la Shehitá. Es lo único que te quita la tumá de Nevelá. Igualmente, entonces en Nevelat Of, igualmente en Of, en un pajarito, decimos que lo único que te soluciona, que te quita la tumá de Nevelá, es cuando le haces Shehitá en el Of, pero no Meliká. Porque eso ya es más, eso es irte un... O sea, no estoy de acuerdo con ese mamatzino tuyo que agregas ahí después. ¿Ok? O sea que Rabbi Yossi opina que ¿qué? Que estoy de acuerdo respecto a Shehitá de ¿qué? De Of Julín, ¿sí? Que después se encuentra en Terefá. Estoy de acuerdo que lo aprendemos de Behemá y decimos que no aplica Tumá de Betabelía. Pero no estoy de acuerdo en Meliká. O sea que Rabbi Yossi es un intermedio entre las dos opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Muy bien, así nos dice la Mishnah. La demás a continuación se enfoca en la opinión de Rabbi Meir. Y nos dice lo siguiente, ve Rabbi Meir, lo darish dayo, ve a dayo de oraitahu, de Tanya midin kalvahomer keitzad, vayomer Hashem el Moshe, ve avia yarok yarak befanea begomer, kalvahomer le shehinar va asar yom, el adeyo le va minadin liot kanidon. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. ¿Qué argumentó la tercera opinión Rabbi Yossi? Estoy de acuerdo con Rabbi Meir parcial. Estoy de acuerdo respecto a Shehitá de Of, pero porque aprendemos de Behemá, Shehitá, pero no estoy de acuerdo a Meliká de Of de Kodashim. ¿Por qué? Porque Dayó le va minadin liot kanidon. Dice la Gemara, o sea que Rabbi Meir, que discute y opina lo que opina, no solamente en Shehitá de Of, sino también en qué, en Meliká de Of, aparentemente no está de acuerdo con esta regla que Dayó le va minadin liot kanidon, pero no me cuadra, porque aparentemente eso es una regla de la Torá. ¿Y cuál es mi prueba? En la Baraitá está escrito respecto a la historia de Miriam. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Qué hizo Miriam? Habló mal de la Shonara de quién? De Moshe. Bamidbar 12:14 dice, Vayomer Hashem el Moshe. ¿Sí? Veavía Yarok Yarak Befanea, etc. ¿Sí? Después de que Miriam habló la Shonara de Moshe, ¿sí? Le vino como castigo, ¿qué? Como consecuencia tzarat, lepra. Y Moshe rezó a Hashem, ¿para qué? Para que la cure. Ana el narrefanalá. ¿Sí? Viene Hashem y le responde a Moshe.
Veavía yarok yarak befanea, lo tikalem shivat yamim. Tisager shivat yamim michutz lamachane veajarte asef. Traduzco. Le dice Hashem a Moshe, si su padre se hubiese puesto bravo con ella, hubiese mostrado, si su padre, es como un calvajomer, así le dice Hashem a Moshe, si su padre se hubiese puesto bravo con ella, la hubiese dejado apartada por ¿cuánto tiempo? Por 7 días. ¿Sí? Por lo tanto, dice el Pasuk, por lo tanto, le dice Hashem, debo calvajomer, yo Hashem, que ¿qué? Debe quedar encerrada, ¿qué? 7 días. Dice, no, calvajomer debería ser calvajomer, que yo Hashem debería dejar encerrarla 14. ¿Por qué justo 14? Dice los Mefarshim, porque está escrito en Masej Nida, ¿cuántos socios hay en la persona? Entre paréntesis lo digo. ¿Cuántos socios hay en la otra persona? 3. Papá, mamá y Akadosh Baruj Hu. ¿Qué le da cada uno al bebé? Papá y mamá le dan 5 cosas. A Akadosh Baruj Hu le dan 10 cosas. Entonces, si está escrito que el papá cuando se pone brava son 7, entonces Hashem le debería dar ¿qué? Calvajomer, ¿qué? Calvajomer 14, ¿sí? Porque es el doble. El doble, 5, 10, 7, 14, ¿sí? Entonces, el calvajomer aquí que debería ser que ¿cuánto Hashem debería encerrarla a ella? 14. Entonces no entiendo. ¿Por qué Hashem le dice, si su padre se hubiese puesto bravo con ella, la hubiese alejado por 7 días? Entonces, por lo tanto, ya lo va a dejar por 7 días. No por 7 días, por 14. ¿Por qué no dices 14? No, porque Dayo le va minadín. Si yo, Hashem, estoy haciendo un calvajomer de su padre, no puedo hacer un calvajomer por encima del padre. Tengo que mantener máximo hasta el padre. Suficiente que el derivado, si me estoy comparando con el padre, suficiente que el derivado, basta que el derivado sea igual, máximo, a la fuente. Sabemos que esta regla de Dayola o Minatin y Canidón es de la Torah. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Meir aparentemente que discute con esto? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi Rabbi Yavin, Rabbi Meir, Kra Ashkach Vekadarash. Zot Torat HaBehema VeHaOf. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא ומגעו מסע, עוף אינו מטמא ומגעו מסע. עוף מטמא בגדים הבית הבליה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליה. אלא לומר לך, מה בהמה דבר שמכשירה לאכילה, מתאר טרפתה מטומאתה, אף עוף דבר שמכשיר באכילה, מתאר טרפתו מטומאתו. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Definitivamente Rabbi Meir sí está de acuerdo con esta regla que de ahí le va minadín liot canidón, que cuando algo es derivado de una fuente a través de un calvajomer o de lo que sea es suficiente, basta que el derivado sea máximo como la fuente, máximo, pero no más, ¿sí? Entonces ¿cómo puede ser que aquí Rabbi Yossi discute también en el caso de Melicá y opina que también en Melicá de Of Kodashim cuando la encuentran después Terefá decimos que no hay Tumat Nevela? Dice, no, dice Rabbi Yossi, ahora te voy a explicar. Rabbi Meir se basa en un pasuk para esto. No es un calvajomer como dice en la Mishnah, como dijimos. No es así. Se basa literal ¿qué? En un pasuk. ¿Qué pasuk? Escuchen bien. Vaikra 11:46. Si al final de la parashá que nos habla de la tumá de Nevelá, de los Baalei Haim, de los animales, de los seres vivos y de todos, dice Zot Torat HaBehema ve'aof. Estas son las leyes de las Behemá, animales, y Of, que es Of, aves, pájaros. O sea, decía, Ekesh. Hay un Ekesh, pero ¿en qué es Ekesh? ¿En qué son equivalentes? Comparamos uno, ¿en qué? Si decimos que es lo mismo en la Tumá, no es verdad. Porque la Tumá de Behemá es únicamente cuando tocas o cargas, ya hay Tumá, a diferencia de Of, que no es cuando tocas y cargas. Y si más, y por otro lado, Of, ¿sí? Impurifica no nada más a la persona, sino también que cuando lo mete por beta pelía, la garganta, también no solamente la persona, sino también la ropa, a diferencia de Behemá, que cuando lo tocas o lo cargas o lo que sea, o también lo tragas, no impurifica, pero no impurifica que la ropa, sino nada más que la persona. Entonces, no puede ser que le quejes sobre la tumá, porque vemos que no hay comparación, es completamente diferente. Entonces, ¿en qué es esta comparación? ¿Para qué aplica esa comparación entre Behemá y Of? Dice Rabbi Meir, te voy a explicar. Esta Ekesh te viene a enseñar, nos viene a decir, este Ekesh nos viene a decir, nos viene a enseñarnos lo siguiente, que comparamos Of con Behemá, y que decimos lo siguiente, de la misma manera que Behemá, ¿sí?
algo que permite su consumo. ¿Qué es lo que permite su consumo? Muy bien, shejitá. Esa misma shejitá permite que si encuentras después que es terefá, no hay tumat nevelá, igualmente of, algo que permite su consumo en kodashim, que es meliká, esa misma acción meliká, si al final lo encontraste después que es terefá, permite la tumá. ¿Sí? Entonces aquí está la fuente para Rabbi Meir, que también en meliká, cuando encuentras después que es terefá, decimos que no obstante no se puede comer porque es terefá, pero sí permite que no haya o sea, sí purifica la tuma. En esto es que se basó Rabbi Meir, para decirnos que no solamente en shehitá de ofjolín, cuando encuentran que es terefá, no hay tuma, en beta belia, sino también en meliká de ofkodashim, cuando encuentran después que es terefá, no hay tuma bebeta belia. ¿Está claro entonces en qué se basa Rabbi Meir? Está claro. Ahorita tenemos que buscar la fuente entonces para la segunda opinión. Rabbi Yehuda, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Que sí hay tuma. ¿En qué se basa él? Dice la Gemara de Rabbi Yehuda, Maitama, Krash Kach Bekadarash. Ok, y aquí ya empieza, ahorita la Gemara sí se alarga en la opinión de Rabbi Yehuda. Ok, la Gemara va a traer varios pesukim, varias palabritas aquí y allá. Yo voy a mencionar los pesukim con sus capítulos y versículos para que podamos tratar de identificar a cada pasuk. Tratemos de recordar las fuentes. Rabbi Yehuda, ¿en qué se basa? Dice la Gemara, Rabbi Yehuda Maitama, ¿en qué se basa para decir que qué? ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Recordemos que dice Rabbi Yehuda. Que en dos casos, ¿cuáles son los dos casos? Shehitá de Ofjulín, que después se encuentran que es terefá, primer caso. Segundo caso, Meliká de Ofkodashim, que después se encuentran que es terefá. En ambos casos hay tuma. No se purifica de tuma de melá, sino hay tuma. ¿Por qué? Porque el hecho que al final encontraron que terefá, la meliká en Kodashim o la shejitá en Julín no sirvió y es como si fuese nevelat oftaor, y cuando lo meten betapelia, cuando se lo consume hay tuma. ¿En qué se basa para decirnos esto? Y Israel también encontró un pasuk. Kra ashkach bekadarash, nevelá terefá, amar viuda terefá la manembra, im terefá hayar nevelá amurá, veim terefá en ahaya arei bichlal nevelá, ela leavi terefá shehata shemetama. Saben que sigamos leyendo y te explicamos. Amale Rav Shizvi, el ameata dichtiv vehelev nevela vehelev terefa atamna mineima im terefa hayare nevela amura im terefa ena hayare bichlal nevela ela leavi terefa sheshechata shechelba tahor michlal deim etama ואמר רבי יהודה אמר רב אמר להם מתיתה תנא וכי ימות מן הבהמה מקצת הבהמה מטמא מקצת בהמה אינה מטמא ואיזו זו טרפה ששחטה אלא טרפה מבעלה למעוט טמאה מי שיש במינה טרפה יצא זו שאין במינה טרפה החנמי למעוט עוף טמא שאין במינו טרפה. Se vuelve la pregunta. Oftamé le Rabbi Yehuda mi nevela nafkale de Tania. Rabbi Yehuda Omer יכולת נבלת oftamé מטמא בגדימה בית הבליה תלמוד לומר נבלה וטרפה לא יאכל מי שאיסורו משום בל תאכל נבלה יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל נבלה אלא משום בל תאכל טמא. Ok, escuche bien. ¿En qué se basa Rabbi Yehuda? Dice la Gemara, se basa en el siguiente pasuk. Y el siguiente pasuk que voy a citar está hablando de Nevelat Oftaor, ¿sí? Y está en Vaikra, Yud Zain Tetvav, o sea, Vaikra 17, 15. El pasuk completo lo voy a citar, dice lo siguiente. Vechol nefesh asher tochal nevela utrefa, baezrach ubager, vechibes begada berachatz bamaim vetamead ha'erev, ¿sí? Ahí no está hablando una persona que come una nevelá y menciona nevelá o terefá, esdraj o ger, se impurifica y por lo tanto se purifica él las ropas y por lo tanto tiene que purificar sus ropas y él mismo y queda impuro hasta el anochecer y después cuando ya el anochecer ya queda puro. ¿Sí? Otra vez, el pasuk que dice nevelá y trefa, bejol nefesh asher tochal nevelá u trefa. ¿Sí? Viene Rabbi Yehuda y dice, un segundo, ¿por qué la Torah tiene que mencionar, ya mencionó Nevela, ¿por qué tiene que mencionar qué? Terefá.
¿Por qué tenía que mencionar terefa? ¿Cuál es el hitush de terefa? ¿Qué me viene a enseñar con terefa? Entonces la Gemara viene y analiza todos los casos posibles. La primera opción es, ¿cuál es el caso de terefa? Terefa es, como dijimos, que tiene un defecto que no va a vivir por más de 12 meses. Pero ¿cuál es el caso? Que es una terefa que al final murió sin shejitá, o sea, murió naturalmente. Si ese es el caso, otra vez, estamos tratando de analizar, está escrito nevelá y terefa. ¿Por qué se dice terefa? Una opción es, nevelá y terefa, repito, ¿sí? ¿Para qué se necesita terefa? Entonces tenemos que analizar cuál es el caso de terefa primero, para poder saber para qué se necesita. La primera opción de terefa es que, terefa, literal, que tiene un defecto, y murió sin shejitá, o sea, murió por el defecto, murió naturalmente, ¿sí? Pero un segundo, también si decimos esto, hay un mahloket, ¿sí? Hay un mahloket de Masejet Julin, Daf Mem Daled Amud Alef 44a, Daf Nun Zayin Amud Bet, mahloket Tanaim y Moraim, si una terefa, ¿sí?, seguro se muere dentro de un determinado tiempo o no. Entonces, pregunta la Gemara, según la opinión que una terefa puede vivir y ¿cuándo muere? ¿Cuándo se considera muerta? Cuando realmente muere. Pero una terefa puede vivir, pero ¿cuándo se considera muerta? Cuando realmente muere. Entonces, ¿cuándo es que se considera terefa? Solo después de la muerte. Entonces, si es después de la muerte, ya es nevelá. Entonces, no hace falta decirlo. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, no necesita que el pasuk mencione nevelá y terefa. Entonces, ¿qué más decir? No. Vamos en una opinión que dice que terefa no vive. Entonces, ¿cuándo se considera ya muerta? No cuando muere, sino mientras que está viva. Ya se considera muerta. ¿Sí? Y desde ahí, ya es que ya tiene tumá. Dice, pero un segundo. Si ya desde ahí se considera muerta, pues ya es nevelá, mientras que está viva. Entonces, otra vez, según la opinión que una terefa seguro muere, y se considera muerta no solamente cuando muere, sino que desde antes que está viva, pues ya se considera nevelá desde que está viva. ¿Sí? Entonces no necesito un pasú para decirte que impurifica después de la muerte. Se impurificaba desde que estaba viva con Shigel, que es después de la muerte. Entonces, ¿para qué necesito decir la palabra terefa? Dice, ahora tenemos que decir que el pasuk, en verdad, este pasuk, ¿qué pasuk otra vez? Vaikra 17:15. Muy bien, 17:15. Tenemos que decir que este pasuk, en verdad, cuando dice terefa, se refiere a una terefa que le hicieron shejitá, que impurifica. Explico según la explicación de Rashik Tabiad, ¿sí? Una terefa que vive no tiene din de nevela. ¿Por qué? También si decimos, o sea, también es una opinión que una terefa puede vivir y por ende no tiene nevela, no tiene din de nevela mientras que está viva, sino únicamente cuando muere. Mientras que está viva no tiene din de nevela. Pero si uno la come vivo, a este pajarito, a este ave, ¿sí?, lo come vivo en beta peliá, se impurifica no por nevelá, porque todavía no está muerto, según la opinión que vive, ¿sí?, sino ¿por qué? Por otra tumá llamada tumá trefa. Tumat trefa. Y después, al hacerle shejitá, esa shejitá no te sirve para purificarlo de esta tumá, porque la shejitá no es un mikve. La shejitá no es un mikve que ahorita que la tumá que había antes te la quita. Lo único que te hace la shejitá es que te causa que lo que iba a venir después, una nueva tumá, a través de la shejitá, no viene. O sea, nevelá. Iba a venir después a través de la muerte normal, a través de la shejitá no viene esa. Pero esta tumá terefa, que la tenía desde antes de que era terefa, ¿sí?, y no se considera nevelá porque vive, ¿sí?, ¿qué tiene tumá terefa? Entonces, esa, si se la consume en ese momento, lo Yitzuyar, tiene tumá terefa cuando la pasa por beta pelía. Así no se hace el hitush aquí, ¿sí? Entonces, después cuando viene y después se muere con shejitá, la shejitá no quita esta tumá, ¿sí? ¿Ok? Ok. Entonces, así explica, y por eso es que nos dice la palabra terefa, es hidush. Nevelá es cuando muere por natural, y otro hidush es que hay tumat, ¿qué? Tumat terefa, que tiene desde vida, ese es el hidush. Por eso la Torah nos dice que esta misma tuma de beta belía que hay en nevelá tov, también la hay en ¿qué? Terefa tov. ¿Sí? Y también si le hizo shejitá, aplica. O sea, que Rabbi Yehuda interpretó este pasuk diciendo que la shejitá no purifica la tumá de terefa en el beta belía. ¿Sí?
la shejitá no purifica, o sea, no quita la impureza de terefa. De la misma manera que entonces shejitá no, pues tampoco, meliká tampoco quita esta impureza, ¿sí?, de beta belia. Y esa es la fuente de Rabbi Yehuda, que dice que en ambos casos, shejitá en Julín y después se encuentra terefa, o meliká en Kodashim y después se encuentra terefa, se mantiene la tumá de terefa. ¿Sí? Pero hizo shejitá. La shejitá no puede purificar aquí lo que había antes. Hizo meliká. De la misma manera que no, la shejitá no purifica, también la meliká no purifica. Esa es la fuente de ¿quién? De Rabbi Yehuda, que en ambos casos se mantiene la tumá en el beta belia, en la garganta. ¿Está claro? En esto se basa ¿quién? Rabbi Yehuda. Sin embargo, así la Gemara entiende en este momento. Sin embargo, viene Rav Shizbi. Recuerden el nombre. Rav Shizbi viene y pregunta. ¿Sí? Pregunta en contra Rabbi Yehuda, en contra esta explicación que dimos en la opinión de Rabbi Yehuda. Y él pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? Que como tenemos un pasuk en Vaikra 17:15 que dice y no entendemos qué es terefa, no puede ser que es terefa que se murió naturalmente, porque mi manafshah, si vamos con la opinión que es terefa hayá, pues entonces que terefa hayá, pues cuando muere ya es nevelá 100%. Y si es terefa loja ya, pues de la vida ya tiene tu mandrina, entonces no se necesita. Por eso decimos que la palabra terefa esta extra nos viene a decir que un caso que se murió con shejitá y le encontraron que era ¿qué? Terefa. Sí, así acabamos de decir. Dice, pregunta Rav Shizbi, ok, me parece bien, muy bonito, pero tengo un problema, porque tengo otro pasuk. ¿Cuál es el segundo pasuk que vamos a mencionar a continuación? ¿El anterior cuál era otra vez? Repito, Vaikra 17:15. Mira, Rav Shizbi y dice, tengo otro pasuk que también menciona nevelá y terefa. ¿Sobre qué? Sobre Helev, sobre cebo. ¿Sí? El pasuk anterior, Vaikra 17:15, nos habla sobre que nevelat oftaor. El pasuk segundo, el que vamos a mencionar a continuación, Vaikra 7:24, nos habla sobre cebo. Y fíjense, lo cito, el pasuk dice así: Vehelev nevelá, vehelev terefa. Yease lejol melajá, veajol lo tojelú. Cebo de nevelá, cebo de terefa, lo puedes usar para lo que gustes, o sea, está permitido, vean nada, todo, pero no lo podrás, ¿qué? Consumir. O sea, lo puedes usar, o sea, que no hay tuma, si no hay nada, pero no lo puedes, ¿qué? Consumir. Pero aquí también, entonces, según la explicación de la viuda, tenemos que decir el mismo protocolo de antes. Un segundo, ¿cuál es el caso de terefa aquí? Si es un caso de terefa que murió sin shejitá, es un segundo. Según la opinión que terefa vive, ¿cuándo es que hay impureza aquí? Cuando muere. ¿Cuándo se considera muerte? Y cuando muere ya es nevelá, entonces no necesita decir terefa. ¿Sí? Y según la opinión que terefa en ajayá, entonces ¿desde cuándo se considera nevelá? Desde que está en vida, entonces está incluido nevelá también, no necesita un pasuk especial para esto. Si ya nevelá digo Helev nevelá, pues ya aplica también eso para este Helev, también Helev terefa. Tenemos que decir, según lo mismo que vimos antes, aquí también tenemos que decir que este pasuk nos viene a decir que Helev de behemá terefa que le hizo shejitá, su Helev está ¿qué? Tahor. ¿Qué significa tahor? Que no impurifica, porque lo único que dice el pasuk es que ¿qué? Solo no lo puedes comer, pero no impurifica, puedes tener provecho y todo está bien. Entonces, aparentemente este pasuk, según lo que dijimos antes en la explicación de la piedad, tenemos que decir aquí también este pasuk que esta palabra Helev terefa nos viene a enseñar que el cebo de un animal terefa que le hizo ¿qué? Shejitá, su Helev está ¿qué? Taor, ¿sí? Y si decimos que su Helev está taor, mashma que su carne está ¿qué? No. Si decimos que su Helev está taor, mashma que su carne está tamé, obviamente. Sí, si no tengo que decir que si el Helev está taor, mashma que la carne está tamé. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, y hay unos que dicen que está escrito en la baraita respecto a nevelat behema, está escrito en el pasuk vehiyamut minha behema, ¿sí? Mina behema es del animal, mashma que hay animales, no todos los animales impurifican cuando se mueren por nevelá. Hay unos que sí, otros que no. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los que no impurifican? Dice la baraita, Rabbi Yehuda en nombre de Rab, terefa sheshejata. Un animal que murió y no es terefa, behema, sí impurifica. Pero hay unos que sí, otros que no. ¿Cuáles son los que no? Cuando es un animal que es terefa, que le hicieron ¿qué? Shejita. En este caso, no impurifica su carne.
Se no me cuadra con lo que dijimos antes. Con lo que dijimos antes, dijimos que Helef Terefa nos viene a decir un caso de una behemá que le hicieron, de una behemá que encontraron que era Terefa, que le hicieron que Shejitá, que su Helef está taor, mashma que la carne está tamé, pero no me cuadra porque aquí el pasuk dice Vejiyamut bin behemá y todos están de acuerdo con la behemá, no obstante la Rabbi Yehuda discute en off, sí, pero en behemá todos están de acuerdo que también la Rabbi Yehuda está de acuerdo que en behemá una behemá terefa que le hicieron shejitá no impurifica en absoluto, ni la carne no impurifica, entonces no cuadra con esto, ¿sí? Entonces tenemos que decir que la palabra Helef terefa en este pasuk, en este segundo pasuk, o sea, en el pasuk de Helef, o sea, en Vaikra 7:24, no nos viene a decir que este caso. Dice la Gemara, tenemos que decir que efectivamente las palabras Helef terefa que dicen en el pasuk de Helef de Seb, o sea, en Vaikra, en el segundo, en Vaikra 7:24, nos viene a enseñar lo siguiente, nos viene a excluir Helef behemá temea. Helef de un animal que no kasher, de un animal, no voy a decir la palabra taref para no confundirnos con los términos, de un animal no kasher, ¿sí? De un burro, ¿sí? Que en este caso el Helef de un animal kasher no es tahor, sino es que tamé. Y por eso Helef terefa no se necesita decir está incluido en Helef nevelá. ¿Para qué te dice Helef terefa? Helef terefa está tahor cuando es normal, pero cuando es de un animal animal no kasher, ahí el Helef está impuro al igual que su carne, ¿sí? ¿Y por qué lo aprendemos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo concluimos esto? Y se te voy a explicar porque nosotros interpretamos que Helef terefa únicamente de la especie que existe prohibición de terefa, o sea, cuando el animal es kasher, ¿sí? Ahí decimos que su nevelá es taor. Pero cuando el animal no es kasher, que no hay isur terefa, porque isur terefa aplica únicamente que en un animal kasher, un animal no kasher, en una behemá temea, o sea, un animal no kasher, no hay en su especie algo terefa, entonces su Helef va entonces su Helef no va a estar su Helef no va a estar el Helef no va a estar taor, sino va a estar tamé. También aquí, así vamos a aprender respecto al pasuk segundo, Vaikra 7:24, que habla de Helef. E igualmente vamos a decir este mismo estudio, lo que decimos aquí también lo decimos en el primero ahorita, sobre Nevelat of taor, sobre el of, decimos lo mismo que cuando dice el pasuk terefa, nevelao terefa, esa palabra terefa nos viene a enseñar que únicamente esas especies que aplican terefa, o sea, cuando es un oftahor, ahí es cuando metamé bebet abeliá, pero queda excluido un oftamé que no hay en oftamé terefa, no aplica, que no va a aplicar que la tumá de bet abeliá. Entonces, si es así, pregunta la Gemara, Rabbi Yehuda ya no tiene la fuente que él se basaba en el primer pasuk de esa palabra terefa, porque acabamos de comprobar del segundo pasuk que terefa es para otra cosa, y esa misma otra cosa se puede aplicar en el primero, entonces no tenemos fuente para quién, para Rabbi Yehuda. ¿Cuál es la fuente de Rabbi Yehuda? Dice la Gemara, no te voy a explicar. Cuando un of es tamé, o sea, un of no es kasher, el hecho cuando un of no es kasher, lo que no impurifica en beta beliá según Rabbi Yehuda, lo aprendemos de la palabra nevelá que está escrito en otro pasuk, como está escrito en la Baraitá. Dice Rabbi Yehuda en la Baraitá, uno hubiese pensado que nevelá de oftamé impurifica, nevelá de oftamé, o sea, de un of no kasher, impurifica las ropas y a la persona cuando pasa por el beta beliá. Talmud Omar, Vaikra 22:8, otro pasuk más, ¿sí? Nevelá utrefa lo yohal letom abba. Las palabras letom abba están extras. ¿Por qué? Porque está escrito en otro pasuk que la nevelat of metamente, porque dice le toma para decirte únicamente el ave, el pájaro que tiene prohibición por nevelá, aplica beta belía. Queda excluido el oftamé, que su prohibición no es por nevelá, sino porque es tamé, porque no es kasher. Entonces no hay tumaque en beta belía. Entonces si de este pasuk del tercero, o sea de Vaikra 22:8, ya aprendemos esta alajá que un oftamé no impurifica en beta belía, entonces ya tenemos otro pasuk para esto. Entonces es así, vuelve otra vez el pasuk primero que teníamos. ¿Cuál es el pasuk primero que teníamos? Vaikra 17:15, que nos habla de Nevelat Oftaor, cuando dice Bejol Nefesh Shetohal Nevelau Trefa, nos viene a decir que la alajá de Rabbi Yehuda, esa palabra terefa está extra para decirnos que un Oftaor terefa que le hicieron shejitá
impurifica ¿qué? En el Bet Habeliá. Entonces, esta es la fuente de Rabbi Yehuda, como dijimos originalmente. Pero lo tumbamos porque se necesita para una tercera cosa. No, esa tercera cosa en Rabbi Yehuda se aprende de un tercer pasuk. ¿Cuál tercer pasuk? Vaikra 22:8. Ok, muy bien, seguimos, Rabotai. Hainami teipukli mi vehelev nevela mi shisuro mishum bal tochal helev nevela yatzta zo she'en isura mishum bal tochal helev nevela ela mishum tameh. ela mishum tameh ela hay trefa mi baile atuye haya סל כדתה חמינה מי שחל בו אסור ובשרה מותר, יצאת זאת שחל בה ובשרה מותר כמשמלן. מה ישנה טמאה דנחל בה חלוק מבשרה? חיינם ינחל בה חלוק מבשרה, ועוד הכתיב והחול לא תאכלו. Ok, ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente. Un segundo. Ok. Un segundito. Ok. Resumamos brevemente lo que vimos antes para poder entrar bien. ¿Qué mencionamos hasta ahorita? Hasta ahorita mencionamos que según Rabbi Yehuda, él dice que la palabra terefá, que está escrito en Nevelat of Taor, o sea en Vaikra, que el primer pasuk, Vaikra 17:15, ¿sí? 17:15, ¿sí? Nevelat of Taor. Un segundito, Mejila. Sí. Dijimos que según Rabbi Yehuda, la palabra terefá, que está escrito en el primer pasuk que mencionamos, Vaikra 17:15, ¿sí? No lo interpretamos similar a la palabra terefá, Helev terefá, que está escrito respecto en el segundo pasuk. ¿Cuál es el segundo pasuk? Vaikra 7:24, ¿sí? Que nos habla de Helev. Ahí lo interpretamos diferente, ¿sí? Se interpreta diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que esa alajá en Nevelat of la podemos aprender de un tercer pasuk, ¿sí? Que es Vaikra 22:8, Nevelat terefalo y ojalá tomaba. Que de ahí aprendemos que un oftamé que no tiene prohibición de nevelás, que la prohibición no es por nevelá, sino por tamé, entonces queda excluido, ¿sí? Entonces sale que ¿qué? Sí, volvamos. Entonces sale que la palabra terefá, que está escrito en Nevelat of, o sea, en el primer pasuk, según Rabbi Yehuda, o sea, en Vaikra, ¿qué? En Vaikra 17:15, ¿sí? Está extra ¿para qué? Sí, así dijimos, ¿para qué? Para decirte, para incluirte que un oftaor, ¿sí? Que se le hizo shejitá, y se encontró que después de la terefá, que sí hay tumá, bebet ha-belia, según Rabbi Yehuda. Ahorita viene la Gemara y dice, un segundo, no. De la misma manera que, no. Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre Helev. Sí, Helev, dijimos que la palabra terefá en Helev es para excluirte el caso de Behemat Temea. ¿Sí? Viene la Gemara y dice, no. Esta alajá, que el cebo de una nevelat Behemat Temea impurifica, lo podemos aprender ¿de dónde? De otro pasuk. ¿Qué otro pasuk? Vaikra 7:24, que dice Vehelev Nevelá, que ese mismo pasuk dice ahí, ese Vehelev Nevelá, que es el segundo que estábamos mencionando ahorita, Vaikra 7:24, ¿el segundo? ¿Sí? 7:24, ¿sí? ¿Es el segundo? Sí, 7:24, sí. Que el pasuk dice ahí, Vehelev Nevelá, Vehelev Terefá, Yase lejol melajá, Veajol lotojeluhu. Lotojeluhu, está hablando de Helev y dice lotojeluhu. ¿Qué significa veajol lotojeluhu? Es como si fuese que dice que veajol, que no podrás comerlo. ¿Qué es comerlo? ¿Comer a qué? Ese pasuk está hablando del Helev, al cebo. Mashma que nada más el cebo está prohibido, pero la carne está ¿qué? Permitida. Sabemos que el pasuk nos está hablando únicamente sobre algo que la prohibición es por Helev, ¿sí? O mejor dicho, la prohibición se prohíbe nada más algo, un animal que su cebo está prohibido, pero su carne está permitida. Entonces, una behemat temea debería quedar excluido de este pasuk ya, que una behemat temea, ¿sí? Está prohibido todo, el cebo, o sea, una behemat que está prohibido el cebo y también la carne, ¿sí? Entonces, si es así, no necesitamos
la palabra, no necesitamos la palabra terefá, que está escrito en el pasuk de Heleb. Sí, en el pasuk, la palabra terefá, vejelev nevelá, vejelev terefá, esa palabra terefá no necesitamos. Lo vamos a aprender el mismo pasuk sin la palabra vejelev terefá. El hecho que dice vejelev nevelá y hacer lejol melajá, vejolo tojelú, más que la prohibición de comer es únicamente, estamos hablando de animales, que la prohibición de comer es que el cebo y no la carne. ¿Sí? Pero en este caso, que es una behemá temea, no está prohibido únicamente el cebo, sino está prohibido también que la carne. Entonces ya queda excluido por eso. Entonces vuelve la pregunta, según Rabbi Yehuda, ¿para qué se necesita la palabra terefá en este pasuk? ¿Qué pasuk? El pasuk segundo, que es este mismo, Vaikra 7:24, que habla de Heleb. Para excluirte behemá temea, como dijimos antes, no, eso se queda excluido de la continuación. Bajolo tojelú. O sea, la palabra terefá está ¿qué? Extra. ¿Qué te viene a decir? Dice la Gemara, te voy a decir, esa palabra terefá sobre Heleb te viene a incluirte, te viene a enseñarte lo siguiente, viene a incluirte una hayá. ¿Qué es una hayá? Bestia salvaje, muy bien. Animales no domesticados, como los ciervos, cosas así, ¿sí? Hayá, hablemos de hayá más fácil. Te viene a incluir nevelat hayá tehorá. O sea, nevelat hayá, cuando es una hayá kesherá. Que su cebo está, ¿qué? Permitido. ¿Sí? Te viene a incluir este caso. Uno hubiese pensado, ¿sí?, que todo lo que el pasuk todo lo que uno hubiese pensado que el pasuk que purifica el heleb de nevelá está hablando únicamente, purifica, porque el heleb dice prohibido comer, pero lo tojelú, pero purifica el heleb de nevelá, es únicamente cuando el heleb está prohibido en consumir y su carne está ¿qué? Permitida, o sea, en una behemá teorá, ¿sí? Pero entonces en el caso de hayá teorá, que está permitido su carne y también está permitido que Heleb, porque el Heleb está prohibido únicamente en ¿qué? En behemá. Entonces uno hubiese pensado que queda excluido y hubiésemos dicho que respecto a Tumá, ¿sí? Cuando se volvió nevelá, de la misma manera que la carne impurifica, también el Heleb impurifica. O sea, uno hubiese pensado que hayá teorá queda excluido, uno hubiese dicho que todo lo que decimos que el heleb está tahor, no se puede comer, pero está tahor es únicamente cuando está prohibido el heleb en comer, como en el caso de behemá, el heleb y permitida la carne. Pero en el caso de hayá, que está permitida la carne y permitida el cebo, pues puede ser que en ese caso, cuando es nevelá, está impuro la carne y el cebo. Kamashmalan, por eso necesitamos esta palabra terefa para decirte que ¿qué? La palabra terefa no viene a enseñar, no viene a incluir que cualquier animal que tiene en su especie que existe el concepto terefá, o sea, cualquier animal kasher, no solamente behemá, sino también que hayá, behemá y hayá, aplica esta ley que el heleb de la nevelá va a estar taur. Aunque decimos que la diferencia del animal, el heleb no se puede comer y la hayá sí. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara dice, no puede ser esta opción. Y vuelve la pregunta entonces, ¿pero por qué no puede ser esta opción? Dos preguntas, dice la Gemara. Uno, en un animal tamé, antes dijimos que su heleb, en un animal tamé, ¿qué significa un animal tamé? Un animal no kasher, ¿sí? Un animal tamé, un animal no kasher, que dijimos que su heleb, ¿sí?, cuando es nevelá, impurifica. ¿Por qué impurifica? ¿Por qué impurifica como nevelá? Porque su heleb tiene la misma alajá que la carne. Muy bien. Ambos están prohibidos. De la misma manera que dijimos que por eso el heleb impurifica ahí en una behemá temeá, pues también en hayá teorá debemos decir que ya que tiene la misma ley, el heleb de la carne, que ambos están ¿qué? Permitidos, deberíamos decir muy bien, que efectivamente su heleb metamé. Entonces no me cuadra, entonces no es como decimos que queda incluido. Deberíamos decir que el heleb está sí metamé. Segunda pregunta, que el pasuk, como mencionamos antes, dice veajolo tojeluhu, ¿sí? ¿Qué es veajolo tojeluhu? Sobre heleb dice que no lo comerás a él, al heleb. Mashma, que el pasuk está hablando de un heleb que no está impuro, pero ¿qué heleb? Que no lo puedes comer a él, pero sí puedes comer que no lo puedes comer a él, pero el heleb hayá que sí lo puedes comer, mashma que en ese caso no aplicaría esa consecuencia de que está tamé. Entonces, por esas dos preguntas dice la Gemara, acabamos de comprobar que heleb nevelá de hayá tehorá, ¿sí? Sí metamé.
Entonces no podemos decir que según Rabbi Yehuda la palabra terefá te viene a incluir que el gel en Nevelá de Hayat Teorá te viene a incluir que está taor. Porque acabamos de comprobar que sí. Entonces otra vez la pregunta, ¿para qué se necesita la palabra terefá? ¿En qué? En ese segundo pasú que se encuentra en Vaikra 7:24. El Amarabayé. Terefá legufe itzterich. Shelo tomar ho'il utmea asura mechaim uterefá asura mechaim. Mate meachel batame. Afterefá gel batame. Yahi haina mimi baya. Shelo tomar ho'il ועוף טמא אסור באכילה, וטרפה אסור באכילה. מה עוף טמא לא מטמא, אף טרפה אינה מטמאה. ועוד, מאיכא למייל אף טרפה מטמאה? טמאה לא הייתה לה שעת הכושר. טרפה הייתה לה שעת הכושר, וחיתם הטרפה מבטן, מה איכא לממר? במינה מי האיכא? אלא אמרה בה התורה אמרה, יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב, יבוא איסור טרפה ויחול על איסור חלב. וצריכי. ויש מן הנבלה משום דמטמיה, אבל טרפה עמה לא, ויש מן הטרפה משום דאיסורה מחיים, אבל נבלה עמה לא, צריכה. Escuchen bien. Bien, Abayedis, te voy a explicar para qué se necesita esa palabra terefá que se encuentra en qué pasuk de los que mencionamos en el orden, en el segundo, que es cuál, Vaikra 7:24, que nos habla sobre qué, sobre Heleb. ¿Qué significa Heleb? Sebo. Te voy a decir para qué se necesita esta terefá. Para una necesidad local. ¿Qué? Para enseñarnos que también el heleb de una behemá terefá, o sea, también el heleb de un animal kasher, pero terefá, ¿qué significa terefá? Que tiene un mum, ¿sí? Terefá, ¿sí? Que nitnabla, o sea, que se murió con nevela. Heleb de behemá terefá, que murió. El heleb está taor. Ah, pero se recuerdan Rav Shizvi, que les dije que recordemos el nombre de Rav Shizvi, que hizo una pregunta. Que un segundo, ¿para qué se necesita decir esto? Sí, decimos que la terefá vive. Entonces, ¿cuándo se vuelve nevelá? Cuando muere. Entonces es el caso de nevelá. Entonces no necesitas ese caso. Entonces, ¿qué más decir? No, según la opinión que dice que no vive. Entonces, desde el momento que decimos que no vive, entonces, inclusive desde vida, ya es nevelá. Entonces no necesitas el pasú, porque ya es nevelá desde vida. Entonces, ¿qué dijimos? Por eso antes dijimos, no está hablando en caso de shejitá y eso, ¿recuerda? Dice, no, te voy a explicar. Aquí se necesita un pasú especial para que no vayas a decir que de la misma manera que un animal tamé, ¿sí? Un animal tamé, ¿qué es animal tamé? No kasher, ¿sí? ¿Qué está prohibido desde cuándo? Desde su vida. Y trefá también está prohibido desde cuándo? Desde que vive. Entonces tenemos que comparar uno con otro. Ambos tienen esa misma característica, ambos están prohibidos desde la vida. De la misma manera que entonces tenemos que venir a hacer la siguiente comparación, de la misma manera que el animal tamé, su heleb está tamé, igualmente un animal, o sea, de la misma manera que un animal tamé, o sea, un animal no kasher, su heleb está tamé, igualmente una terefá, su heleb está ¿qué? Está tamé, uno hubiese pensado así. Por eso necesitamos la palabra terefá aquí en la Torah, para decirte que el heleb está ¿qué? El heleb está taor cuando nitnabla. Sí, que el heleb. Otra vez, ¿para qué necesitas el pasuk terefá? Dice Abayé, te voy a explicar. Uno hubiese pensado que comparamos terefá con temeá. ¿Por qué comparamos esto? Porque los dos están prohibidos desde que viven, ¿sí? Entonces ya que los dos están prohibidos desde que viven, podemos comparar de la misma manera que tamé, un animal no kasher, su heleb está que tamé, igualmente taref, su heleb está que está tamé, cuando nitnabel. Entonces uno hubiese pensado que heleb de una behemá terefá, que nitnabla, que murió, nitnabla significa que murió sola, sin shejita, uno hubiese pensado que está que está tamé. Por eso necesitamos el paso que dice, no, vejeleb temeá, vejeleb nevelá, vejeleb terefá, también decimos que ¿qué? No puedes comerlo, pero no está ¿qué? Impuro, sino está taor. Dice la hermana un segundo, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque si es así, pues también entonces la palabra terefá, hasta ahorita estamos hablando de la terefá, ¿de qué pasuk? Del segundo, que es Vaikra 7:24, que habla sobre heleb, sobre sebo. Dice la hermana, de la misma manera que tú me dices esto, ¿en qué? En la palabra terefá, que habla en el sebo, pues también tienes que decirme esto que en la palabra terefá, del primer pasuk, que habla sobre nevelat oftaor, y decir lo siguiente, uno hubiese pensado, para que no vayas a decir que oftame, o sea, un no kasher no se puede comer desde
su vida, desde que vive. E igualmente un of kasher, pero que está terefá, tampoco puedes comerlo desde que, desde cuándo recae la prohibición, desde que está vivo. Entonces tenemos que comparar uno con otro. De la misma manera que of tamé, o sea, un of no kasher, no impurifica que en betapelía, igualmente terefá, de un of taor que nitnabla, no impurifica en el betapelía. O sea, para que no llegas a decir esto, para eso se debería requerir la palabra terefá en el pasuk, que habla de nevelat of taor. Entonces, si es así, esa palabra terefá se necesita para esto. Entonces, ¿cuál es la fuente de rapidudá? Vuelve la pregunta. ¿Cuál es la fuente de rapidudá para decirnos que melicá de of kodashim o shejitá de of julín? Decimos que si es que tamé en betapelía. Primera pregunta. Segunda pregunta, que no entiendo lo que dice Abayé. Que él dice que comparamos, que deberíamos de comparar ¿qué? Comparamos terefá con temeá, o sea, comparamos un animal terefá con un animal temeá, con un animal no kasher, o un of terefá con un of tamé, con un of no kasher. ¿Por qué? Porque ambos ¿qué? Están prohibidos ¿desde cuándo? Desde la vida. ¿Sí? Desde que viven, o sea, desde antes de la muerte. Mira, me dice, no, pero ¿cómo es? Ambos están prohibidos desde que viven, pero hay una diferencia gigante. Que un animal tamé, animal o ave tamé, están prohibidos no desde que viven, desde que nacen. ¿Sí? Nunca tuvieron un momento que está permitido. Desde que nacen no kasher. Y no se puede, a diferencia de terefá, que antes de que le vino ese defecto, estaba ¿qué? Estaba kasher. ¿Qué vas a decir? No, estamos hablando de terefá que ¿qué? Desde que nació así. Dice, bueno, pero también es diferente. ¿Por qué? Porque el hecho que en el concepto de terefá, aunque nació con eso, pero en la especie de terefá existe que haya terefá después, no puedes compararlo ya con temeá, que siempre es que desde el principio y nunca hay. Entonces, no entiendo lo que me está diciendo Abayé. Por eso la Gemara tumba otra vez la explicación de terefá que dice sobre Heleb de Abayé, en la opinión de Rabbi Yudá, y trae que una última explicación. ¿Que la dice quién? Raba. Dice Raba, te voy a explicar. ¿Por qué la Torah otra vez? ¿Qué tenemos que explicar? El segundo pasú que nos habla de Heleb, o sea, en Vaikra 7:24, nos dice, Vejeleb nevelá, Vejeleb terefá. ¿Para qué se necesita decir nevelá y terefá? Esto te voy a explicar. En Isur halal Isur. ¿Sí? Y explico. O Isur si halal Isur. Explico. Te viene a enseñar nevelá y terefá, dice Raba, de Heleb, de lo que está escrito en ese segundo pasuk en Vaikra 7:24, que puede venir la prohibición de nevelá y recaer encima de la prohibición de Heleb. Y por ende, si alguien come Heleb que era nevelá, o sea, Heleb de un animal que no se le hizo shejitá, no solamente recibe que un grupo de malkut, o sea, 40 malkut, 39, sino recibe que 80, o sea, 78. ¿Sí? Por el isur de Heleb, de cebo, y también por el isur de nevelá. O sea que recae la prohibición de nevelá sobre la prohibición de Heleb. E igualmente recae la prohibición de terefá sobre la prohibición de Heleb. Y si alguien come Heleb de un animal terefá, o sea, se le hizo shejitá todo, pero encontramos la terefá, trasgrede ¿qué? 2 prohibiciones y recibe ¿qué? 2 malkuyot. Y por eso la Torah que nos está hablando en ese pasuk 7:24, ese segundo pasuk nos está hablando sobre ¿qué? Sobre cebo, sobre la prohibición de Heleb, nos dice Vejeleb nevelá, Vejeleb terefá, para decirte que estas prohibiciones nevelá y terefá pueden recaer sobre la prohibición de Heleb y obligarte a 2 grupos de malkut. Normalmente, si entre paréntesis decimos ya está prohibido, no recae una segunda prohibición sobre eso. ¿Sí? Aquí, Isur halal Isur, nevelá cae sobre Heleb y terefá cae sobre Heleb. Y por ende, si una persona transgrede, recibe doble consecuencia. Si es malkut, doble malkut. Doble 40, o sea, 80. Su 40 es 39. ¿Sí? Doble 39. ¿Y para qué es necesario decir entonces Heleb nevelá y Heleb terefá? Si es para enseñarte que recae, pues dime solo Heleb nevelá y entiendo que nevelá recae sobre Heleb y aprendo de ahí que también terefá recae sobre Heleb. O dime solo terefá que recae sobre Heleb y aprendo que nevelá recae sobre Heleb. ¿Por qué tengo que decir que nevelá recae sobre Heleb y terefá recae sobre Heleb? Heleb, nevelá, Heleb, terefá. Eso no es necesario. Porque si tú hubieses dicho nada más esta alajá sobre nevelá, que nevelá recae sobre Isur, nevelá recae sobre Isur Heleb, hubieses dicho no, es diferente porque nevelá impurifica. Nevelá tiene impureza. Entonces es más fuerte. Y por eso es que recae sobre Heleb, pero terefá que no hay tumá, pues no.
Por otro lado, si hubiese dicho nada más que terefá recae sobre gel, hubiese dicho no, porque terefá es una prohibición que recae ¿desde cuándo? Desde antes de la shejita, antes de la muerte. A diferencia de nevelá, que cuando recae, cuando muere. Si hubiésemos dicho que la terefá es mucho más ya que viene desde antes, por eso es que recae sobre nevelá, pero nevelá no. Kamashman, que ambas prohibiciones, nevelá o terefá, recaen sobre la prohibición de Jaile, sobre Jele. Seguimos. Verabí Meir. Hay terefá, maya vidle. Mi baile le miute shechita shehi lifnim, ורבי יהודה טרפה חרירה כתיב, ורבי מאיר חד למהות השחיטה שהיא לפנים, וחד למהות עוף טמא. ורבי יהודה מנבלה נפקלה. ורבי מאיר, היי נבלה מה יביד לה? לשיעור אכילה בכזית, וטיפו למקרא כמה, מדבקי רחמנה ולשון אכילה. חד לשיעור האכילה בכזית, וחד לשיעור אכילה בכדי אכילת פרס. סל כדת תחמין אויל וחידושו. יותר מכדי אכילת פרס נמי לטמא כמה שמלן. Ok, después de que ya explicamos la opinión de Rabbi Yudá, la demás ahorita vuelve a la opinión de ¿quién? De Rabbi Meir. Que Rabbi Meir opina que ¿qué? Volvamos. Que un of terefá, que se le hizo shejita o melika, ¿sí? No impurifica bebet abeliá. ¿Se recuerdan Rabbi Meir en la Mishnah? Sí. Of terefá, un of julín que se le hizo shejita, o un of kodashim que se le hizo melika, después encontramos que eran ¿qué? Terefá. No hay tumá en el beta belia. Así opina Rabbi Meir. O sea, que él dice que la palabra terefá, que Rabbi Yudá aprende en el primer pasuk de esos que mencionamos. ¿Cuál es el primer pasuk? Vaikra 17:15. Sí, muy bien. De esa palabra terefá, que de ahí Rabbi Yudá opina que sí hay tumá de beta belia en esos casos. ¿Sí? Rabbi Meir no, que opina que no usa esa terefá para eso. Entonces, ¿para qué usa esa palabra terefá? Dice la Gemara, él necesita esa palabra terefá para enseñarnos la siguiente alajá. Para enseñarnos que queda excluido el caso de un of kodashim que se le hizo shejita en la azara en vez de melika. Of kodashim que se le hizo shejita en la azara. Que queda excluido y no tiene tumá bebet abeliá, como ya vimos en Daf Samechtet Amud Aleph, ¿sí? En la clase anterior. Y Rabbi Yudá, ¿sí? ¿De dónde va a sacar esta alajá? Él lo aprende de otra terefá, de otro pasuk, Vaikra 22:8. Nevelá utrefa, que también lo mencionamos, Vaikra 22:8, Nevelá utrefa, lo yojale tomaba. ¿Sí? De esa palabra terefá, y de ahí es que él saca, Rabbi Yudá, esta alajá. Bueno, y Rabbi Meir, ¿qué va a hacer con ese segundo terefá? Ya aprendió esta alajá del primer terefá. ¿Qué va a hacer con el segundo terefá del Vaikra 22:8? Dice Rabbi Meir, uno es para decirte, para excluirte shejitá de of kodashim que se hizo adentro de la azara, que queda excluido de tumá beta belia, que no hay tumá. Y el segundo terefá, que está escrito en el segundo paso que mencionamos, no el segundo de las listas, sino el segundo que mencionamos ahorita, Vaikra 22:8, ¿sí? Es para excluirte ¿qué? Para excluirte of tamé. Que un of no caché, su nevelá, no impurifica de beta belia, ¿sí? Y Rabbi Yudá, ¿dónde va a aprender esta alajá? Que un of tamé no impurifica beta belia. Si no lo aprende de la palabra ¿qué? Nevelá. Que de la misma palabra nevelá. Nevelá utrefalo y ojale tomaba, mejor dicho, ese pasuk. Nevelá utrefalo y ojale tomaba, que la palabra de tomaba están extras, porque ya está escrito en otro pasuk que nevelá tof es impurifica. Entonces, ¿para qué dice tomaba? Para decirte que únicamente metamé a algo que está, como el pasuk ahí habla de agilá, ¿sí? Habla de agilá, lo yojale tomaba. Aprendemos que no hay tumá, sino únicamente cuando está prohibido por nevelá. Cuando la prohibición es por nevelá, a diferencia de oftamé, que la prohibición, también cuando se murió por nevelá, no está prohibido por nevelá, sino está prohibido ¿por qué? Porque es oftamé. Y Rabbi Meir, ¿qué va a hacer con esa palabra nevelá? Dice, no, él usa esa palabra para enseñarnos que la cantidad que uno tiene que comer de nevelá toftaor para que impurifique, para que pase por el beta pelía, impurifique, tiene que ser ¿qué? Kazait. ¿Y dónde lo aprende de ahí? Porque dice, le tomaba, dice la palabra lo yohal, agila que es siempre kazait. Igualmente aquí, para pasar beta pelía e impurifique, tiene que ser ¿qué? Kazait. Bueno, pregúntale hermano un segundo. Pero Rabbi Meir, ¿por qué no aprende esta misma alajá? Del primer pasuk, del pasuk en Vaikra 17:15, que se dejó nefesh tohal, nevelá utrefa, tohal, agilá, kazait. ¿Sí? Dice, no, se necesitan los dos. Uno para decirte que la agilá, la cantidad es que un kazait, para que aplique la tomá. Y dos, que necesita comer ese kazait en un tiempo de agilat pras. Birde agilat pras, en un tiempo requerido para comer mitad de un pedazo de pan, que son más o menos, más lo que exactamente 4 veces, pero más o menos 4 minutos aproximadamente. Uno hubiese pensado que ya que es un hidush, esto de que tumat nevelat oftaor, no hay otra tumá que
Esta es una tumá que es un hidush. ¿Por qué es un hidush? Todas las tumot normalmente, ¿por qué purifican? Cuando uno la toca, externo al cuerpo. Y esta no, cuando la tocas no pasa nada. ¿Cuándo se purifica Nevelat Oftador? Cuando lo comes. Si ya que es un hidush, uno hubiese pensado, listo, kazait suficiente y no es necesario que tengas un tipo determinado. Porque es un hidush, es una que se trata que kazait suficiente que no es. Kamashmaran, ajilá, necesitamos los dos pesukim que menciona la palabra ajilá para decirte kazait, ajilá que es kazait, y otro ajilá es el shur normal de ajilá, que es que mitad de un pan, que es Bigdá ajilá plus, que son aproximadamente, como dijimos, que 4 minutos. Muy bien, Rabotay, seguimos. Dice la Gemara Tanu Rabbanan. Vamos, Rabotay, estamos bien, vamos bien. Tanu Rabbanan. Vejelev nevela, vejelev terefa. Vejelev behemá teorá katu medaber. אתה אומר vejelev behemá teorá katu medaber? או אינו אלא vejelev behemá טמאה? אמרת, תיאר מכלל שחוטה, ותיאר מכלל חלב. מה כשתיאר מכלל שחוטה בטהורה ולא בטמאה, וכשתיאר מכלל חלב בטהורה ולא בטמאה. או כלך לדרך זו, תיאר מכלל נבלה, ותיאר מכלל חלב. מה כשתיאר מכלל נבלה בטמאה ולא טהורה, אף כשתיאר מכלל חלב בטמאה ולא טהורה. אמרת, כשבא בדרך זו היא בטהורה, כשבא בדרך זו היא בטמאה. תלמוד לומר טרפה, מי שיש במינה טרפה. הוציא את הטמאה שאין במינה טרפה ולא הוציא את החיה שיש במינה טרפה. תלמוד לומר והחול לא תאכלו, ומי שחלבה אסור ובשרה מותר, יצא חיה שחלבה ובשרה מותר. Ok. La Gemara nos trae una baraita que nos habla sobre Jelev de una behemá temea. ¿Qué es behemá temea otra vez? No de tumá, sino behemá temea de no kasher. Jelev de behemá temea y Jelev de hayá. ¿Qué es hayá, como ya dijimos antes? Animal salvaje, o sea, no domesticado, como ciervo y todo eso. Ok. La baraita dice lo siguiente. Hay un pasuk en Vaikra 7:24, que es el segundo de los que mencionamos antes, que dice Vejelev nevelá, Vejelev terefa, y hacele hol melajá veajol lo tojelu, lo cual significa el cebo de una nevela, que es un animal que muere sin una muerte apropiada, shejitá o melik, sí, ahí está hablando de mamá, o Vejelev terefa, el cebo de un animal terefa, o sea que murió con shejitá, pero sería un terefa. Se puede usar para lo que tú quieras, se puede tener provecho, todo, no hay tumá, nada, pero ajol, lo tojelu. Lo único que está prohibido es comer. ¿Qué Jelev está hablando aquí? Jelev nevela, Jelev terefa, ¿pero de qué? Animal, de animal kasher, animal no kasher, ¿de qué animales? ¿De qué Jelev está hablando aquí? Dice la baraita, está hablando de un Jelev, de un animal kasher. Y nos enseña que el Jelev de un animal kasher, ¿sí? No impurifica. Está prohibido de comer, pero no que no impurifica. Lo tojelu, pero sí, o sea, no puedes comerlo, pero no hay, pero sí es puro, o sea, no hay tuma. Pregunta la verdad, ¿quién te dijo que está hablando en Jelev behemá teorá? Pues es que está hablando en Jelev behemá temea, en un Jelev de una behemá temea. Dice, no, te voy a explicar. Te voy a explicar por qué no. Porque encontramos que hay algo que te quita la tumá de nevela. ¿Qué te quita la tumá de nevela? Muy bien, las cosas que fueron sacrificadas con shejitá, como debe ser. Y por otro lado, encontramos algo que te quita la tumá de nevela a través de que, o sea, encontramos que te quita la tumá de nevela, encontramos que se quita a través de dos cosas. O que se sacrificó, o que es Jelev, ¿sí? Que este paso que aprendemos, que el loto gelú, pero el Jelev está ¿qué? Está taor, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tenemos que comparar unos con otros, una de estas con otra. De la misma manera que cuando te quita la tumá de nevela por shejitá, ¿está hablando en qué animal? ¿Cuándo hay shejitá? Animal kasher, y no en un animal que tamé, porque un animal también no existe shejitá, la shejitá no lo purifica, nada por el estilo, ¿sí? Igualmente, cuando te dice que no hay tumá en Jelev, te está hablando en qué? En behemá, en un animal kasher, y no en un animal no kasher, ¿sí? ¿Qué tú me querías decir? Puede ser que la Torah, cuando te dice este pasuk, Vaikra 7:24, ajol lo tojelu, sobre cebo, que el cebo no puedes comerlo, pero no es impuro, o sea que sí es puro, ¿sí? Dijimos que es un animal kasher, no, pero puede ser que es un animal temea, un animal no kasher. Dice, no, ¿por qué? Porque hay dos cosas que quitan la tuma, shejitá y dos cosas que no aplica tumá de vela. Cuando hay shejitá y cuando es que Jelev. Si comparamos uno con otro, de la misma manera que shejitá es que behemá teorá, igualmente Jelev en behemá teorá.
Es una manera como estudiar. Pero sigue la Baraita preguntando, no, pero un segundo, se puede estudiar de una segunda forma. ¿Cuál es la segunda forma? Escuchen bien. Encontramos en una especie, ¿sí?, que la Torá permite su nevelá y lo excluye del resto de las nevelot que normalmente impurifican, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, que se refiere a nevelat oftamé. Aquí, que nevelat oftamé de una nevelat oftamé, cuando pasa por betabelía, no impurifica. Entonces encontramos que no hay tumat nevelá en una especie. Y encontramos que no hay tumat nevelá en Haleb, en el pasuk de antes. Entonces comparamos uno con otro. De la misma manera que cuando no hay tumá en esa especie se refiere a qué? En algo tamé, en el oftamé. Igualmente, aquí está en algo tamé, pero yo les adelanto, en un oftamé. Igualmente cuando dice que Haleb no hay tumat nevelá, también se refiere a qué? A un animal tamé y no un animal puro. Lo cual significa que tenemos dos maneras como estudiar ese pasuk. De la primera forma sale que el pasuk está hablando que en un animal puro. De la segunda forma, el pasuk está hablando de un animal que impuro, es un animal no kasher. Entonces, ¿qué hacemos? Dice la Baraita, por eso dice el pasuk, 7:24, Vejelev nevelá, vejelev terefa. Parece que estamos hablando en un tipo de Helev que en su especie existe el concepto de terefa. ¿Cuándo es eso? Una behemá kasherá, que hay terefa, pero un animal no kasher no existe ¿qué? Terefa. Sigue siendo la Baraita, pero un segundo. ¿Sabes qué? De la palabra terefa excluyamos animal no kasher, porque en animal no kasher no hay terefa. Pero hayá teorá. ¿Qué es hayá teorá? Un animal, una bestia, un animal salvaje, o sea, ciervo, estos no domesticados. Que es teorá, que sí existe en ellos que el concepto de terefa, ¿sí? Deberíamos dejarlo allá adentro. Talmud Omar, dice el pasuk la continuación, Veajol lotogelú, lo cual significa que el cebo no lo vas a comer. Que de ahí aprendemos que el cebo no lo comes, pero la carne sí la comes. Y hayá, la carne sí la comes, y el cebo también la comes. Entonces vamos a ver que este pasuk no está hablando ni en hayá teorá, porque en hayá teorá no solamente la carne la puedes comer, sino también el cebo lo puedes comer. Así dice la Baraita. Seguimos. Amale Rabbi Yaakov barabale rabela me'ata nivlat behemá teorá ude metamá nivlat behemá temea lo metamá. Amale no kama sabe shabishtu ba seifa atan le nivlat of tamé. Dice Rabbi Yaakov baraba, le dice a Raba, ¿sí?, que según esta Baraita, otra vez que dijimos en la Baraita anterior, que en la segunda manera como explicar este pasuk, en esta última Baraita que mencionamos, en la segunda manera como explicar este pasuk, dijimos que el ajle de Rezó, la segunda forma, es que tier miklal nevelá, betemea velotera, que de la misma manera que hay tumat nevelá en temea, sí, ya explicamos, nosotros adelantamos, que cuando es nevelá en nevelat oftamé. Sí, igualmente, cuando dice Helev que no hay nevelá, es también en temea. Pero la Gemara todavía no sabe a qué se refiere, o sea, la Gemara no sabe en este momento, le pregunta a Rabbi Yaakov bar Barraba, entonces según eso sale que nevelat behemá tehorá sí impurifica y nevelat behemá temea no impurifica, no me cuadra. O sea, la Gemara entiende que se refiere cuando dice que temea no impurifica, se refiere a behemá. Entonces sale que behemá no impurifica, behemá temea no impurifica y teorá se impurifica, no me cuadra. ¿Por qué? Porque obvio que en behemá, ya sea behemá teorá o behemá temea, su nevelá impurifican. Le responde Rabbi Yaakov, uy, cuántas... me impresiono de cuántos ancianos que como ustedes, cuántos jamín como ustedes que vieron esta baraitá y no la entendieron bien. Cuando la baraitá dice tiher michlal nevelat tiher michlal nevelat temea, no se refiere a animales tamé, sino se refiere a qué, a of tamé, como dijimos antes. Okay. Que efectivamente en of tamé no hay tumá betabelía, como ya vimos anteriormente. Ok, seguimos. Llama Rabbi Yohanan. Lo tiher Rabbi Meir el bitmimin aval vale mumin lo Rabbi Nazar amar afilu vale mumin itmar nami amar Rabbi Ivano y Nazar metay Rabbi Meir vale mumin afilu vazim etarnegolim. Ok, ahorita empezamos un tema nuevo. Bueno, no es un tema nuevo 100%, pero es un punto nuevo. Volvamos a la Mishnah. Mencionamos en la Mishnah que Rabbi Meir, ¿qué dice Rabbi Meir? Rabbi Meir dice que of terefa, que
un of de Julí que le hicieron Shejitá y lo encontraron Terefá, o un of de Kodashim que le hicieron Meliká y lo encontraron ¿qué? Terefá, decimos que ¿qué? Que no hay Tumá cuando en Beta Pelía, ¿sí? No hay Tumá. Así opina Rabbi Meir, ¿sí? Pero enfoquémonos en el caso de Meliká, solamente para no confundirnos. En el caso de Meliká, Rabbi Meir dice que of Terefá, que le hicieron Meliká y después lo consumieron, entró a la garganta, no hay que Tumá bebeta pelía. Mira, Rabbi Yohanan me dice, un segundo, todo lo que dice Rabbi Meir, que no hay Tumá, o sea, que purifica esa Tumá, o sea, que no hay Tumá, no es que purifica, sino que no hay Tumá de bebeta pelía, cuando es un of terefá que en black, es únicamente bitmimim. ¿Qué es bitmimim? ¿Cuándo qué? Cuando son íntegros, o sea, cuando no tienen un mum, cuando no tienen un defecto físico. Ahí, la meliká, como no tienen un defecto físico, el único problema que hubiese podido tener la meliká es que son terefá. O sea, si no hubiese sido la terefá, hubiese sido todo perfecto. Por eso decimos que no hay tumá. O sea, cuando el único problema es que terefá no es lo mismo que mum. Mum estamos hablando de defectos físicos que lo invalidan para el corbán. Sí, exactamente. Se dice Rabbi Yohanan, todo lo que Rabbi Meir dice que no hay tumá de beta pelía es cuando le hizo meliká el of kodashim y el único problema es que terefá. O sea que si no hubiese habido terefá hubiese estado ¿qué? Perfecto. Pero si aparte también que tenía tenía un defecto físico, ahí que ahí decimos que la meliká, cuando tenía un defecto físico, que ahí también sin la terefá hay un problema de mum, ahí decimos que dice Rabbi Yohanan, que también Rabbi Meir está de acuerdo que no va a estar taor, sino va a estar ¿qué? Tamed tumat beta pelía. Así opina Rabbi Yohanan. Sin embargo, Rabbi Elazar dice, no. De la misma manera que meliká, aunque haya terefá, te lo soluciona. Igual de la meliká, aunque haya mum, te lo soluciona. ¿Sí? O sea, cuando es meliká y es baale mumim, no hay tumá, según Rabbi Meir. Así opina Rabbi Elazar. Ya sea que también sea terefá o no. Mahloket. Y la Gemara agrega sobre esta segunda opinión sobre Rabbi Elazar. Dice lo siguiente, dice Rabbi, en nombre de Rabbi Elazar, que efectivamente Rabbi Meir purificaba, o sea, no impurificaba, no haya metamé, que le hicieron meliká cuando tenía un defecto físico, e inclusive, que eso ya lo vimos, inclusive agrega aquí, inclusive gansos y gallinas, que no existen, que ellos vayan a ¿qué? Al mizbeach, no existe. Todos los que suben al mizbeach, que son tórtolas, pajaritos, palomas, no, eso no es, inclusive en este caso decimos que la meliká, ¿sí? De cosas terefa que tengan defecto, o inclusive que de cosas que ni van al mizbeach, como gansos y gallinas, según Rabbi Meir, lo metame. ¿Ok? Rabbi Irmía, Araf Aizmau. Avazim eternegolим ta'amamai de mina de ofot ninu, aval es la mina de egla ninu, o de la mina de behemau. Yati Rabdimi vaka amarle leashmaata. Amarle abaye michlal de egla arufate. Bueno, expliquemos esta parte. Viene Rabbi Irmía y tiene la siguiente duda, según la opinión de Rabbi Elazar, la segunda opinión que mencionamos. Sabemos de que cuando eglarufa, ¿cuándo viene eglarufa? Cuando se encuentra una persona muerta en Eretz Israel y no sabemos quién lo mató, ¿sí? No sabemos quién. ¿Qué agarran los ancianos de la ciudad más cerca al halal, al cadáver, al cuerpo que encontraron muerto, y traen una egla, que es una egla ternera, ¿sí? Egla, ternera, ¿sí? Que nunca la trabajaron, nunca nada, la llevan al Nahal Eitán, al Valle Eitán, y ahí la decapitan, ¿sí? Por la nuca, ¿sí? La decapitan, Egla Arufa. Esa se llama Egla Arufa. ¿Qué pasa? Pregunta Rabbi Irmía. Si en un caso que tenían que traer Egla Arufa, en vez de traer la Egla Arufa, o sea, lo que es una ternera, trajeron ¿qué? Un aez. ¿Qué es una aez? Una cabra. ¿Sí? En vez de la ternera. No hay duda que nos trajeron de Jehová de la Egla Arufa. Pero la pregunta es si aplica Tumat Nevelá o no. Por la nuca, sí, le hicieron por la nuca. Si aplica ¿qué? Tumat Nevelá o no, según la opinión de Rabbi Meir, que estamos tratando, según la opinión de Rabbi Elazar, según la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Por un lado podemos decir que de la misma manera que en Meliká Torim Ibn Yonah, que decimos que también gansos o también gallinas
según la opinión de Rabbi Elazar, la opinión de Rabbi Meir, decimos que quita la impureza de Nevelá. Pues aquí también en Neglá, a pesar que no fue en la ternera, sino fue que también quita a pesar que no es el shejitá, sino la de capital, entonces también quita la tumá. Y Rabbi Meir explica, mejor yo me adelanté, Rabbi Meir viene y explica la duda. Por un lado podemos decir, mira, gansos y gallinas, al fin y al cabo, son de la misma especie que los pájaros, son aves. Que es la categoría de pájaros que son aves. Gansos, aves. Gallinas, aves. O sea, por eso decimos que, a pesar que se les hizo que la melica le quita la tuma, pero en que Naez, la cabra, no obstante entra dentro del animal no salvaje, sino animal doméstico, al igual que la ternera, pero uno es behemá gasá, otro es behemá daká, ¿sí? El aez, la cabra, es behemá daká, de los pequeños, y eglá no es la misma especie que eglá, que es que de los behemá gasá, de los grandes, o sea, no es la misma especie. O por otro lado, sí, no es la misma especie de grandes pequeños, pero sí entra en la misma especie de los animales domesticados. Entonces sí puede quitar. Esa es la duda de Rabbi Mía. Bien, de Rabbi Mía. Y la Gemara no soluciona la duda. La Gemara procede ahorita a preguntar lo siguiente. De esta duda, aparentemente, o sea, leamos y explico. Yati Ravdimi, Bekamar le Ashmata, Amarle Abaye. Mijlal de Glarufa, Teorai, Amarle In. Hambre de ver Rabbi Yanai, Kapará que tiba que Kodashim. Mati Rabnatan Abua de Rabuna Barnatan, Veajo lo Tojelu, En Liela Helef Shasur Bajila Mutarbana, Helef Shashon Niskar Beglarufa Minain, Talmundo Mar Kol Helef, Veisal Kadata Glarufa Teorai, Hi Teorá Bejelbatame. Eja de Araf Meeref lo Itzrijale, Itzrija, Eja de Shachta Mishchat. Vetenele Shehitale Tarami de Nebela, lo Trija Shemeta. Mijlal de Mejaim Asura, In, Amar Rabbi Yanai, Gebul Shamati Veshachachti, Benazmin Habraya Lebemar, Iridatale Najaletan Hiosarta. Ok. La Gemara no soluciona la duda de Rabbi Mía, pero analiza, o sea, pregunta sobre la base de esa duda, y explico. ¿Cuál fue la duda de Rabbi Mía? Si al hacerle la decapitación a la cabra en vez de a la eglá, si le quita la tumat de velá o no le quita la tumat de velá a ese animal. Lo cual significa que la duda es en decapitación de una cabra. Pero si hubieses hecho decapitación de una ternera, claro, ufa como debe ser, más que no hay tumat de velá. ¿Sí? O sea, toda la duda que él tiene es, porque no lo hiciste correcto, hiciste en vez de ternera, hiciste cabra. Más que si hubieses hecho ¿qué? Como debe ser, eglá, no hay que tumat de velá. Entonces Rabdimi dijo esta duda de Rabbi Mía. Y vino a Valle y le dice a Rabdimi, un segundo, mashma que Eglar Ufa, efectivamente, seguro la Eglar Ufa está a pesar que no está permitida en consumir, pero está taor, no está tamé. ¿Sí? Así vemos de aquí. Le dice Rabdimi a Valle, sí señor, así es. ¿Por qué? Porque como dijo Rabbi Yanai, en el Midrash de Rabbi Yanai se dijo que está escrito sobre Eglar Ufa la palabra kapará, al igual que los Kodashim. Se comparamos con Kodashim. De la misma manera que Kodashim, cuando le hicieron Shejitá, no hay tumá de Nevelá. Igualmente Eglar Ufa, a pesar que no se le hizo Shejitá, sino se le hizo ¿qué? Decapitación, no hay tumá como Nevelá. ¿Por qué lo comparó con Kodashim? De la misma manera que Kodashim, cuando a un animal hace Shejitá, no hay Nevelá. Igualmente aquí en Eglar Ufa, a pesar que no es Shejitá, sino es por atrás, no hay Nevelá. Así le respondió, sí, así es, efectivamente. Viene Rabnatán Abua de Rabuna Barnatán. O sea, viene Rabnatán y pregunta a una baraita lo siguiente. Hay un pasuk en Vaikra 7:24, el pasuk que dijimos antes, ¿sí? El pasuk que dijimos antes, que está hablando sobre Heleb Nevelá Tahor, sobre el cebo de un animal que es Nevelá, que murió como Nevelá, o sea, que no fue con Shejitá, y es un animal kasher. Dice el pasuk, Vejeleb Nevelá, Vejeleb Terefá, Yasel Ejol Melajá, Veajolo Tojelu. El cebo de una Nevelá, el cebo de una Terefá, puedes usarlo para lo que gustes, lo único que no puedes es ¿qué? Comerlo. ¿Sí? Mashma que la prohibición, de aquí vemos que ¿qué? ¿Sí? Que la prohibición es, un segundito, la prohibición es comerlo, pero provecho, puedes tener provecho sin problema. ¿Sí? Yasel Ejol Melajá. Se mashma que estamos hablando de un stam behemá, de un animal normal. Pero ¿cómo sabemos que esto también aplica, este Helef también aplica que no hay tumá, ¿sí? Que no metamé, ¿sí? También en el caso de Shora Niskal o Eglar Ufa, que Shora Niskal Eglar Ufa, la halajá es que no puedes tener provecho de Shora Niskal, no puedes tener provecho de Eglar Ufa.
Otra vez, aquí dice, Yasel ejol melajá, veajol otogelu. Puedes usarlo para, ese pasuk está hablando, vejel está hablando de un cebo que puedes usarlo para lo que tú quieras, solo no puedes, ¿qué? Comerlo. Y ese es el que decimos que, ¿qué? Que no metame. Dice, bueno, es un animal normal, el que está prohibido veaná, pero lo que vamos a hacer con Heleb de Shora Niskal o Eglar Ufak, un toro que vea que es Azur veaná, ¿cómo sabemos que estos Heleb tampoco impurifican, tampoco metame con tu nevela? Dice, no, porque el pasuk previo a este, no va a Ikra 7.24, sino 7.23, dice Kol. ¿Qué es Kol? Kol Heleb. Kol Heleb dice el pasuk. Todo cebo te viene a incluir ¿qué? También Heleb de Shor Nisgal y Eglar Ufá, que también cuando es nevelá, el cebo de ese animal no impurifica, no metame, sino es tahor. Así dice la baraitá. Viene Rabbi Natán y pregunta esta baraitá, y si tú me dices, si tú hubieses pensado como Rabdimi acaba de decir que Eglar Ufá es tahor, sí, así dijo Rabdimi, sí, que Eglar Ufá es, que la Eglar Ufá, ¿qué dijo Rabdimi? Seguro es tahor. Está ahora seguro. ¿Para qué necesitamos este pasuk? Pensemos que está ahora. ¿Sí? Si tú me dices como Rabdimi que Eglar Ufá es tahor, o sea que la carne, que la Eglar Ufá es tahor, que así dijo Rabdimi, sí, Rabdimi dedujo, sí, perdón, sí, dijo, sí, vemos que la Eglar Ufá es tahor, le dice Rabdimi, sí señor, la Eglar Ufá es tahor, como dice Capará con Kodashim, que la que Kodashim no es nevelá, igualmente Eglar Ufá no es nevelá, o sea que es tahor. Entonces si la carne es tahor, seguro que el Heleb va a estar tahor también, que hubiese pensado que la carne es tahor y el Heleb va a estar también tu man nevelá, no puede ser. ¿Para qué necesitamos el pasuk de esta baraitá? Responde la hermana, no te voy a explicar. En el caso que efectivamente le hicieron Arifá, decapitaron a la Eglá, efectivamente no se necesita que el Taná de esta baraitá traiga un pasuk, porque lo aprendemos de lo que dijo antes Ravdimi, que lo comparamos de Kodashim. El caso de esta baraitá es que necesitas un pasuk especial, es cuando agarraste a la Eglá y le hiciste que shejita, que no es lo correcto, porque en la Eglá Ufá, ¿qué tienes que hacerle? No decapitación, no shejita. Tienes que hacerle decapitación. Tú no hubiese pensado que ahí tu nevelá. Por eso necesitamos un pasuk, que aún así que diga que la Heleb está ¿qué? Taor. Dice la Gemara un segundo. ¿Y por qué no decimos que efectivamente? Un segundo. Entonces, si el caso es, pregunta la Gemara ahorita, si el caso es cuando hubo shejitá, que sirva la shejitá para qué? Para quitarle la tumá. ¿Por qué la carne está, porque en el caso de la baraitá decimos que el Heleb está tahor, más que la carne está ¿qué? También, si es el caso de shejitá debería estar también la carne, pero dice, también la carne debería estar tahor. Dice, no, el caso es, rectifico, dice la Gemara, el caso es cuando murió sola, ¿sí? Que ahí seguro está también por nevelá, ¿sí? Y nos enseña el pasuk que aunque está también por nevelá la carne, o sea, no le hizo ni decapitación ni shejitá, sino murió sola. Si la carne está ¿qué? Tamé. Si no hubiese pensado que también el Heleb está tamé, por eso necesitamos esa baraitá el Tana que diga, no, el Heleb está ¿qué? Está tahor. Dice la Gemara un segundo. Según esta respuesta, ¿qué acabamos de decir? Que el Heleb está tahor, a pesar que está, ¿cuál es el hitush? A pesar que está Asur, Beaná, este es el caso de Shora Niskal y todas esas cosas, ¿sí? Dice la Gemara Mashma, entonces, dice, de esta respuesta podemos aprender que la Eglar Ufá está prohibida Beaná desde que está todavía viva, antes de la decapitación. ¿Por qué? Porque la baraitá quiere incluir el caso de Heleb Eglar Ufá, que está tahor, a pesar que está Asur Beaná. Y nos dice que el caso es cuando muere sola y no cuando fue decapitada. Entonces, ¿cuándo recae la prohibición de Aná? Si es cuando hizo la decapitación. Aquí no hizo la decapitación, murió sola. Tenemos que decir que la prohibición de ¿qué? La prohibición de provecho recae cuando recae, no en el momento de la muerte, porque si en el momento de la muerte, pues murió sola y no hubo decapitación, entonces no recae. Tenemos que decir que la prohibición de Aná recae ¿qué? Antes. ¿Es así acaso? Dice la Gemara, sí señor, como dijo Rabbi Yanai, que escuché un punto desde cuándo recae esta prohibición, pero se me olvidó. Y los alumnos de la yeshiva pensaron decir por su propio pensamiento, por su propia idea, que efectivamente cuándo es el punto que recae la prohibición de Aná. El punto es desde el momento que recae el nombre sobre la ternera de Eglar Ufá. ¿Cuándo es eso? Cuando empiezan a bajarla, a llevarla al Nahal Eitán, al valle Eitán, lleno de rocas. Cuando la llevan para allá, ella está como destinada para eso y ahí recae el nombre sobre ella de Eglar Ufá y es cuando recae la prohibición de Aná antes de
que muere, y por eso es que también si después muere sola sin decapitación, la prohibición de Aná ya estaba desde antes. Adran alaj, hatat haof. Con esto culminamos Perek Shevi, séptimo capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.